Te envío un muy cordial saludo, soy Félix Torán y te doy la bienvenida a esta nueva cápsula de crecimiento personal. Quiero decirte que estoy encantado de volver a estar contigo a través de este medio. Deseo que lo lleves muy bien, que te encuentres bien. Y bueno, pues voy a responder en esta cápsula una pregunta que me habéis hecho a través de los últimos lives que he estado realizando y que me gustaría ahondar en ella, y era acerca de las distracciones durante la meditación. Es una pregunta bastante importante, ¿no? ¿Cómo lidiar con las distracciones durante la meditación? Y sobre todo lo que me quiero centrar es cómo distinguir lo que es una distracción de lo que no lo es, que no es tan sencillo, ¿no? No es evidente. Entonces, tal como explicaba, hay muchas técnicas de meditación y hay muchas formas de meditar. Todo depende de cómo trabajas tu foco de atención. Vamos a empezar con la forma que creo que es más sencilla en cuanto a foco, que es la concentración. Sencilla, que no quiere decir fácil, ¿eh? Entonces, en la concentración centramos nuestro foco mental en una sola cosa y lo mantenemos ahí, sin distraernos, sin divagar. Lo dejamos en una sola cosa. Eso quiere decir que cualquier cosa que no sea ese objeto de concentración es una distracción. Por ejemplo, si tú te estás centrando, como hemos hecho en muchas prácticas, en la respiración en tu abdomen, pues entonces cualquier cosa que te lleve fuera del abdomen es una distracción. Da igual que sea un pensamiento, una emoción, una sensación física en otra parte del cuerpo, un ruido que escuchas por ahí, un recuerdo, lo que sea es una distracción, y eso es un enemigo de la meditación. Las distracciones son los enemigos de la meditación cuando practicas la concentración. Entonces esa distracción tienes que conseguir darte cuenta y volver de nuevo a poner tan pronto como puedas tu atención en el objeto en el que estabas, en este ejemplo, el abdomen, y entonces, bueno, pues seguir practicando, seguir con tu foco de atención concentrado en esa zona, en ese objeto que has elegido. Puede ser la respiración en el abdomen, puede ser la respiración en otro punto, puede ser una zona del cuerpo, puede ser una imagen mental. Hay 1000 objetos posibles de concentración. Así que en ese primer nivel, con la concentración tenemos un solo objeto de concentración y lo demás todos son distracciones. Después hay otro nivel, que es cuando practicas técnicas en las que el foco lo abres más, como por ejemplo el mindfulness. Con el mindfulness hay veces que tú te enfocas en un rango de experiencias, como por ejemplo los pensamientos o determinados tipos de pensamientos, las emociones o determinados tipos de emociones, las sensaciones físicas o determinados tipos de sensaciones físicas, o sensaciones físicas en determinados lados del cuerpo, los recuerdos y los pensamientos, en fin, pueden ser muchísimas cosas, los sonidos, imágenes mentales. Tú te puedes cerrar o abrir el foco e incluir determinados tipos de experiencias. Puedes incluso, por ejemplo, decir, bueno, pues voy a incluir pensamientos y emociones en mi foco de atención. Voy a dejar entrar en ese foco cualquier pensamiento y emoción, lo veo evolucionar y lo veo irse, y lo observo sin intervenir, sin juzgar, sin manipular nada, como si fuera un espectador delante de una pantalla de cine. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de mindfulness. En ese caso, todo lo que entra en ese foco que has decidido centrarte es bueno, eso lo quieres para la meditación, y todo lo que está fuera de ese foco es distracción, y eso es enemigo de la meditación. Como ves aquí, el rango de distracciones es más pequeño que en el caso de la concentración, donde solo había una cosa que no era una distracción y lo demás era todo distracciones. En este caso hay más cosas que son tu foco y lo demás son distracciones, que son un poco menos. Después hay otro tipo precisamente de práctica meditativa, que es, por ejemplo, cuando practicas la consciencia sin elección. Así lo bautizó Jiddu Krishnamurti, aunque bueno, por supuesto no lo inventó él, esto es una técnica conocida que se pierde en la noche de los tiempos. La consciencia completa, absoluta, sin elección. No hay nadie que elija, solo existe la presencia que observa. Se trata de dejar entrar en tu campo de observación todo tipo de experiencias, sin ninguna excepción, del tipo que sean, y observarlas, verlas evolucionar, verlas irse. Tú estás ahí, atento, eres una presencia que observa, estás en el nivel del verdadero yo sin ninguna duda, y no intervienes en nada, solo observas. En ese caso, ¿cuáles son las distracciones? Ninguna, no existen las distracciones. En ese caso, todo lo que viene vale, y no hay nada que sea una distracción. Y luego, bueno, hay otras técnicas, hay técnicas no duales, por ejemplo, de abandono, en la que te centras en por ejemplo, en el corazón, vamos a decir, ¿no? Durante la oración del corazón, como hacían los místicos contemplativos,
Y entonces te abandonas ahí. Llega un momento en el que te abandonas en el punto de que cualquier cosa que llegue la tienes que rechazar. Tienes que dejar de ser, dejar de pensar, dejar de querer conocer, dejar de querer ser determinadas cosas. Es a lo que me refería. Entonces, en ese caso, en el caso que te abandonas completamente a lo superior, práctica que por supuesto se debe hacer correctamente, y no estoy diciendo que os lancéis a esa práctica porque eso no se puede hacer así como así, se requiere un entrenamiento y hay que saber hacerla bien para no caer en errores, así que es vuestra responsabilidad en lo que os embarquéis. Yo os recomiendo que la meditación empecéis por desarrollar la concentración y luego paséis al mindfulness. Otros tipos de prácticas contemplativas y demás, no son peligrosas, pero depende cómo las hagas. Si las haces mal, obviamente la puedes convertir en algo peligroso, como cualquier otra cosa que está en malas manos. Así que atención con esto del abandono. Pero os lo pongo como ejemplo. Si tú te abandonas por completo, rechazas cualquier cosa que llegue, entonces ya no existen ni las distracciones ni nada. Ese es otro ejemplo que es diferente, ¿no? Otro nivel distinto. Ahí todo, absolutamente todo, es una distracción. No es como en la concentración, que había una cosita que era tu foco de atención y lo demás eran distracciones. En este caso es que todo es distracción, porque todo tienes que dejarlo pasar. ¿Veis? Dependiendo del tipo de meditación que se practica, las distracciones se definen de una manera o se definen de otra. Lo importante es que las sepas detectar, que puedas tener la atención para detectarlas y para poder tratarlas. Ese último caso lo dejamos aparte, que os he contado, que es para ilustrar, pero el primer paso importante que hay que dar es el de la concentración. Por ahí se empieza en toda técnica de meditación y por lo tanto ahí tenéis que tener muy claro cuál es vuestro foco de atención, cuál es el objeto en el que os concentráis y estar muy atentos para detectar cuando la mente se vaya a cualquier otra parte. Y cuando se vaya a cualquier otra parte y lo detectéis, eso es una distracción. Entonces, volver. Cuando ya paséis a practicar el mindfulness, tener en cuenta muy claro cuál es vuestro campo de atención y todo lo que entre en ese campo, en ese rango de experiencias es bueno, pero en cuanto detectéis algo que se vaya a otra parte, entonces eso es una distracción. Por ejemplo, si estáis concentrándoos, imaginaros en un pie, las sensaciones en un pie, cualquier otra sensación en otra parte del cuerpo, cualquier pensamiento, cualquier emoción, etcétera, son distracciones. Y entonces hay que darse cuenta y hay que volver otra vez pues, a donde estabais, en el pie. Bueno, espero que esto os dé para pensar, que os dé para reflexionar. Y bueno, os quiero también contar pues, que podéis encontrar muchísimo más en el libro ¿Quién soy? Ya sabéis que todas estas cápsulas que os estoy dando pues están basadas en los conocimientos, en las enseñanzas que comparto en ese libro. Es un libro de luz, es un libro que transmite luz y que te convertirá en un ser de luz que transmitirá más luz a otras personas. Y yo te doy las gracias por ello. Y bueno, para quienes estáis interesados en recibirlo en vuestro domicilio, pues que sepáis que está en librerías online en todo el mundo. Y bueno, pues decir que en Amazon también lo podéis encontrar. Aquí os pongo una dirección donde hay muchísimas personas desde muchos países que lo están recibiendo y que me están escribiendo mensajes. Muchas gracias a todos, os mando un abrazo desde aquí, os doy las gracias por formar parte de esta comunidad. Y bueno, lo tenéis en tinyurl.com/qstoran3, es la dirección, la ponéis en el navegador y ahí vais a la página de Amazon donde está el libro. Lo recomiendo de verdad mucho para complementar todo lo que vais a aprender en este canal. Es un libro realmente, un libro que transmite luz. Os invito igualmente a visitar la página web felixtoran.es. Ya sabéis que hay miles de recursos, todos gratuitos allí para seguir aprendiendo y que tenéis una sección de contacto. Y no olvidéis que allí hay la opción de suscribirse al boletín por email, que lo envío normalmente una vez al mes y que tiene pues artículos, vídeos, audios, noticias sobre dónde doy charlas, etcétera, etcétera. Os invito también a instalaros esta aplicación Insight Timer, donde hay meditaciones gratuitas, hay una comunidad de millones de meditadores, todo es gratis, y ahí pues soy uno de los profesores y encontraréis todas las meditaciones guiadas con mi voz. Y también encontraréis en esa misma plataforma el audiolibro de La Varita Mágica, un libro para niños, pero también para adultos, para toda la familia, que explica la ley de la atracción, y ahí se puede conseguir. Os doy a todos las gracias de verdad por ser y por estar, y hasta la próxima cápsula. Un abrazo. Gracias a todos.